Ok, muy buenas noches, profesor Oscar Citón. Esta es la materia Fundamentos de la Educación Superior de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Hoy le voy a presentar una pequeña presentación sobre una propuesta de educación humanística para Latinoamérica basada en la educación y desarrollo humano. Eh, Sobre todo, como todos saben, educar es un modelo antropológico no materialista. Aquí hay un pequeño mapa conceptual sobre qué es educar. Educar es ayudar al ser humano, formar y arte. Ayudar al ser humano ¿para qué? Para alcanzar la plenitud como persona. Es como guiarlo, darle una, una pequeña guía por segmentos de a qué va a llegar, ¿no? Para alcanzar la plenitud como persona. Formar lo que implica es conocer al ser humano. Hay que conocerse, cada persona tiene que conocerse a sí mismo antes de ir a juzgar a otros o ver cómo son las otras personas, ¿no? Y el arte que da forma y configura la inteligencia mediante la verdad y modela la afectividad de acuerdo con el bien. O sea, estos dos conjuntos de la inteligencia con la afectividad, entonces da como resultado la verdad, pero siempre y cuando jugando con el bien para llevar las cosas en un buen camino. Eh, Educarse según el modelo antropológico no materialista, acabo de decirle en la presentación anterior, los fines humanos son naturales. Para educar a la persona es preciso conocer las dimensiones que integran a su ser. Es decir, como dije anteriormente, uno se debe conocer a sí mismo, hacerse un autoanálisis para saber cómo es uno mismo y también ir conociendo a las demás personas, ¿no? El ser humano posee alma, un espíritu que lo define y distingue de los demás seres vivos. Cada ser humano es diferente, tienen diferentes pensamientos, actúan de diferentes formas y para eso hay que ser bastante, conocer a la persona para saber el tema de sus pensamientos y también tener una buena relación con la misma. No podemos tener pensamientos diferentes, pero siempre y cuando respetándonos unos a otros, ¿no? Este espíritu es fuente de su capacidad de pensar y de elegir. El pensamiento y la libertad son la clave de su comprensión. Esto quiere decir que cada uno es libre de pensar o libre de opinar a lo que piensa, ¿no? Para un tipo de situación, un tipo de caso específico. La experimentación, un nuevo modo de pensar, ¿no? La experimentación, el cálculo o la sola metodología no ofrecen ni pueden ofrecer todas las respuestas. Esto quiere decir de que siempre uno tiene que pensar fuera del vaso. No siempre irse paso a paso, siempre pensar si uno hace esto, qué resulta o qué afecta o por qué lo hace. Para hacer frente a los desafíos ofrecidos para los cambios culturales es necesario ampliar nuestra comprensión de la racionalidad, superar los límites de la razón científica y avanzar hacia la razón metafísica. Como decía anteriormente, casi siempre uno tiene que, a veces te dan unos simples pasos para seguir, ¿no? Pero siempre cuando uno es libre de pensar que algo no se puede hacer de esa forma, siempre es bueno pensar si uno se va un poco más allá, a ver qué más puede conseguir, otras formas que podemos llegar a un objetivo, etcétera, ¿no? Racionalismo cientificista impone un modelo antropológico y ético, falsea la realidad del hombre y de la vida social. El pensamiento reflexivo mediático va a la raíz de las cosas, propone comprender aquellas verdades que ayudan a vivir auténticamente, profundiza en la verdad y evita la dispersión. Permite al individuo comprender mejor la realidad que lo envuelve y la suya propia y la de los demás. Eh, Siempre es bueno por lo menos saber por ejemplo, cómo se construye una puerta, pero siempre y cuando hay que saber las medidas de la misma, dónde se tienen que colocar y todo lo demás. Y adicional se puede ir un poquito más allá, reflexionando, meditando, para qué puede servir la puerta, eh, dónde más la vamos a poner, para qué lado puede abrir mejor. O sea, no es simplemente edificar y colocar la puerta, sino que irse más allá, donde no puede estorbar al abrirla, ese tipo de cosas, ¿no?
La educación humanística propone exigir la presencia de auténticos maestros con cierta experiencia en el ejercicio del pensar mediativo, formar a los demás desde una visión unitaria del ser humano, transmitir las verdades fundamentales sobre el ser humano y su realidad en general. La idea de esto es que en la educación siempre hay que ver la forma o cómo actúan las personas para poder entonces transmitir esos fundamentos, eh, no simplemente diciendo lo que dice la teoría o lo que dicen el procedimiento del mismo, sino siempre pensar cómo es la persona, cómo puede aprender esa persona, qué habilidades tiene, los llamados soft skills, ¿no? Si la persona es buena hablando, si la persona es buena resolviendo problemas, etcétera, etcétera, cómo trabaja en equipo, cómo trabaja bajo presión, ¿no? Educar para la libertad. La libertad es entendida como la liberación de sí mismo. La libertad psicológica es conocida como libre albedrío y es propia de la naturaleza racional. En la libertad emocional, el individuo elige opciones que constituyen la liberación de los obstáculos que entorpecen el camino a la perfección. El sujeto debe elevar el nivel ético de sus elecciones personales. Es decir, si el sujeto eh, se elige por un camino, elige algo, siempre tiene que pensar más allá a qué personas o qué va a afectar eso, el, el- la, el propósito de su elección y cómo va a afectar esa elección a otras personas, ¿no? Adicional, es necesario practicar actos liberadores que expansionen el yo hacia valores que transcienda. La libertad es capaz de construir sociedades capacitadas por la fuerza de sus virtudes y aptas para proyectarse en metas comunes. La posición de la libertad exige un verdadero aprendizaje. O sea, es decir, tú para opinar o para hablar libremente, tienes que tener bases. O sea, bases por qué estás diciendo o en qué te basas para dar una opinión. No simplemente hablar porque lo escuchaste por ahí. O sea, simplemente, o sea, debes investigar, saber por qué estás dando esa opinión o cuáles son las bases de la misma, ¿no? Enseñar y aprender el arte de vivir. La educación humanística enseña el arte de vivir. El arte de vivir es el oficio de diseñar y ejecutar el propio proyecto vital. Siempre tú tienes que saber o edificar los objetivos por ejemplo, en tu vida, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar educación superior? ¿Cuáles son tus propósitos en el futuro? ¿Cómo vas a llevar a cabo esa profesión? Ese tipo de cosas, ¿no? Nos enseña a definir y construir los pilares sobre los que se sustenta la existencia y ofrece al educando herramientas conceptuales y vitales. Se encuentra en relación directa con la formación de la personalidad humana. La educación es algo que siempre debe existir en nuestras vidas, ¿no? Y también nos debe ir edificando, construyendo en el tema de nuestra personalidad. Eh, Entre más conozcamos las cosas o más sepamos cómo son las cosas, más nos vamos nosotros formando personalmente y podemos dar diferentes opiniones de diferentes tipos de situaciones o de diferentes tipos de casos. El arte de vivir cultiva la inteligencia y la formación del carácter, que es lo que estamos hablando anteriormente. A medida que voy viviendo, me voy educando, me voy formando y conociendo más cosas y a la vez voy teniendo más fundamentos, más conocimientos para dar mi opinión o para trabajar en un tipo de proyecto específico, etcétera, ¿no? Se atiende a la persona en su integridad. Ok, los hábitos intelectuales que más inciden en la formación de una personalidad intelectualmente
Madura, prudencia y sabiduría. La prudencia se obtiene del discernimiento para indagar, juzgar las acciones que nos conducen al logro de metas. Y la sabiduría es el ápice de una vida moralmente desarrollada. La inteligencia sabe llegar a lo esencial, confiere unidad a la existencia personal. La prudencia y la sabiduría, esta combinación, son los hábitos intelectuales para la formación, como bien lo dice la, el documento que hemos leído, ¿no? Este tipo de combinación hace de que nosotros al emitir algún comentario o al recibir algún tipo de material para poder analizarlo, podamos siempre dar opiniones objetivas, sí, también respetando las opiniones de los otros y siempre llegando a un consenso, ¿no? Como conclusiones, el ser humano busca cimentar sus acciones en la verdad de los hechos. La educación teórica previene y evita peligros del conductismo y alivia los temores del sinsentido. Es decir, siempre uno tiene que saber o leer cómo se hace algún tipo de proceso y luego ejecutar, ¿no? Porque si nos vamos de una vez a ejecutar puede que algo salga mal, hagamos las cosas sin sentido o simplemente esto lo hagamos mal, ¿no? La escuela y la universidad son comunidades de pensamiento, o sea, estas dos instituciones es donde nos enriquece el pensamiento de nosotros para formarnos como personas y como profesionales. En un salón de docentes, estos deben dedicarse a pensar, a crear confianza y a la vida mutua y no hablar y criticar a los estudiantes. Los docentes tienen que ser como mentores, como guías, no simplemente decir que, bueno, estudien esto, estudien lo otro, sino que guiarlos al guiar al estudiantado eh, a cómo llegar a sus metas, a cómo llegar a sus objetivos en base al material que ellos están dictando, ¿no? Los estudiantes jóvenes requieren más modelaje de sus tutores y menos convivencia. Es decir, como lo decía anteriormente, los estudiantes necesitan docentes que los guíen, que sean los mentores, que los guíen a nivel de lo que van a enseñar, vean y le instruyan a ellos, le den más proyectos para pensar, para desarrollar, ¿no? En una comunidad de pensamiento, las preguntas y respuestas se suceden casi accidentalmente y las personas transitan por ellas sintiéndose valoradas por su propio nombre y heredando un legado personal irreemplazable. Muchas gracias, profesor. Cualquier consulta, estamos a la orden.